soy Hazel Martínez, bienvenidos una vez más a otro episodio de su podcast Música y Adoración. El día de hoy nos acompaña alguien que me siento muy honrada de que nos acompañe el día de hoy. Él es el hermano Marco Barroso. Hermano, ¿cómo está? Hola Hazel, es un privilegio para mí estar el día de hoy con ustedes, contigo y tu auditorio. Por la gracia de Dios estamos muy bien, realmente por su gracia y sus misericordias es que estamos y pues es una bendición. Gracias a Dios. Gracias a Dios que está bien en medio de todo lo que está pasando alrededor. Creo que en la iglesia hemos podido ver específicamente la cobertura de Dios en muchos aspectos, su cuidado para con nuestra vida. Y gracias por aceptar también la invitación de estar en este podcast, hermano. Tengo entendido o he podido ver que usted canta, toca la guitarra también. Me comentan que está al frente de un coro y tuve la oportunidad de ver que colaboró también para un libro de adoración, el cual me encantaría leer lo antes posible. Pero antes de todo eso, me gustaría como regresar al origen, ¿no? Y preguntarle a qué edad empezó usted a tocar en la iglesia, en el grupo de alabanza, pero sobre todo, ¿por qué? Bueno, pues creemos que Dios es soberano y que Él pues siempre hace su voluntad y en su providencia para mi vida. Por su gracia, Él permitió que yo desde los 7 años fuera pues parte de un coro infantil. Así el Señor permitió que yo tuviera un acercamiento con la música, pero especialmente para exaltarle a Él a través del canto y de la música. Y así el Señor me permitió en la iglesia que crecí. Me permitió continuar después en el coro juvenil. Algo sucedió que la hermana que estaba al frente de este coro juvenil ya no pudo seguir y Dios puso en el corazón de los líderes que yo quedara como el director. A mí me encantaba cantar y participar, pero pues no tenía yo ninguna instrucción formal de música, alguna preparación musical. Entonces, esto fue como a los 17 años. Me vi en la necesidad de estudiar música y pues de alguna forma prepararme en ese sentido para dirigir el coro y también pues estudiar algunos instrumentos musicales. Y en su gracia el Señor me permitió dirigir este coro juvenil, dirigir los cultos en la iglesia que te comento que crecí, dirigir los himnos, los cantos, con los jóvenes también, con la guitarra y estar por la gracia de Dios participando en todo esto y aprendiendo y seguimos aprendiendo, nunca dejamos de aprender. Sí, creo que específicamente la música es una de las cosas que todo el tiempo se está uno aprendiendo, ¿no? O sea, nunca deja uno de aprender o nunca sabe uno totalmente todo, igual que en la palabra de Dios, es algo que todo el tiempo puedes estar aprendiendo, puedes leer igual el mismo pasaje 100 veces y Dios va a hablar de una manera diferente cada una de ellas. Respecto a esto, que usted creció en la iglesia y todo eso, ¿en algún momento surgieron dudas acerca de Dios o específicamente acerca del Espíritu Santo y cómo actúa en nuestras vidas? Sí, claro, como bien has dicho, ¿no? Nunca dejamos de aprender y especialmente de la palabra. Como te decía, por la gracia de Dios, yo crecí en esta iglesia y desde pequeño, pues recibiendo clases de escuela dominical, yendo a las escuelitas bíblicas de vacaciones, recibiendo instrucción, después al crecer en la exposición de la palabra, pero empezó a ver en mí y entiendo que fue el Señor quien puso este deseo de conocer más de su palabra al verme yo mismo muy limitado en un conocimiento profundo de Dios, de su palabra. Y pues entiendo ahora que era Dios llamándome cuando empecé a tener estas dudas,
pues orando, buscando su dirección de qué debía yo hacer, el Señor por su gracia, me mostró el lugar en el que ahora sirvo, por su gracia, que es el Centro Educativo Indígena en la ciudad de Córdoba. El Señor me llevó a buscar la forma de estudiar en este lugar, por esta hambre de Él y de su palabra, de conocer, para poder servirle de una forma pues que le honrara. Y al hacerlo, pues llegué a este lugar para estudiar, y claro que tenía muchas dudas, y por la gracia de Dios, aquí en este lugar el Señor me permitió prepararme y conocer de su palabra, de teología, y como bien dices, o sea, seguimos aprendiendo. Yo, por la gracia de Dios, gradué en el 2009, y desde entonces el hermano Dan, que es el director de este lugar, me invitó a quedarme para colaborar, y desde entonces aquí estoy. Pero seguimos aprendiendo, seguimos estudiando, y todo el tiempo tratando pues, de crecer, como nos lo dice su palabra, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente hay cosas muy profundas en la Escritura que nunca vamos a dejar de maravillarnos. Hay misterios en la Escritura que no vamos a poder nosotros en esta vida entender, pero con lo que el Señor nos permite aprender de su palabra, he entendido que nosotros con eso debemos servirle. Y respecto a lo que comentas de estas dudas específicamente del Espíritu Santo, pues sí, ¿no? Hay todas estas dudas, pero con la palabra de Dios, el Señor nos permite conocer de Él. Sí, creo que eso es algo que Dios nos ha permitido y nos da el privilegio de conocer muchas cosas acerca de Él a través de su palabra. Pero como usted dice, yo pienso que la mente humana es tan pequeña que no vamos a poder entender muchas cosas que Dios hace o ha tomado la decisión de hacerlo así o de ser así. Pero gracias a Dios podemos comprender muchas otras a través de su palabra. Específicamente, esto es un tema de que queremos hablar hoy, y entrando en materia, es el Espíritu Santo acerca de cómo actúa, cómo obra, cómo trabaja en un tiempo dentro de una liturgia, el tiempo de la alabanza. Y lo invitamos a que usted, ya con todo lo que Dios ha trabajado en su vida y que usted ya ha podido estudiar y conocer un poco más acerca de Dios, nos ayude a resolver un par de dudas que probablemente sean dudas que tengamos algunos, y que de esta manera, con la palabra de Dios y usando su vida, puedan ser resueltas. Pienso que algunas de las dudas más comunes respecto al Espíritu Santo en la alabanza pueden ser, para empezar, ¿no? ¿Quién es el Espíritu Santo? Así es. Es un tema, como decíamos al principio, al estar orando, es un tema profundo, es un tema grande, y no pretendo yo tener todas las respuestas, pero como decías tú, y yo también así lo creo, Dios nos ha dado su palabra, se ha revelado a nosotros a través de su palabra, y en su palabra Él nos permite conocerle, y es en su palabra donde nosotros tenemos esta revelación de Él y la guía para adorarle como Él quiere que lo hagamos. Entonces, me gustaría tal vez emplear, si te parece, el término adoración corporativa, más que la alabanza. Como sabes, la alabanza significa hablar bien de Dios, es un elogio a Dios. Y bueno, pues hablando ya propiamente de los cantos, pues hay cantos de alabanza, pero también hay cantos de gozo, de acción de gracias, de confianza, pidiendo ayuda, etcétera, ¿no? Pero al hablar de la adoración corporativa, creo que, como decías tú, de la liturgia, creo que queda más con el contexto de este tema, que es
pues nuestro servicio a Dios como su pueblo, ¿no? Los redimidos que ofrecemos a Dios todo lo que somos a Él. Y bueno, al hablar de el Espíritu Santo en nuestra adoración corporativa, creo que nos va a ayudar a poder explicarlo mejor. Bueno, primero vamos por partes. Preguntabas, ¿no? ¿Quién es el Espíritu Santo? Para hablar del Espíritu Santo, creo que rápidamente tendríamos que abordar, no el tema, pero sí lo que es la doctrina de Dios, ¿no? Al hablar de Dios, debemos de pensar nosotros en la Trinidad. Y bien decías tú hace ratito que nuestra mente es muy limitada. Cuando hablamos de Dios, debemos entender, y al hablar de Dios tenemos que hablar de la Trinidad, debemos entender que esta es una doctrina suprarracional, ¿no? No es irracional, como muchos dirían, es que yo no lo puedo entender, por lo tanto, no es racional, ¿no? Por lo tanto, no es lógico, por lo tanto, no es algo que yo deba creer porque no lo entiendo. Y eso es un error. Más bien es suprarracional, es decir, que va más allá de nuestra razón. Y por lo tanto, como nuestra razón es muy limitada, nuestro conocimiento es muy, muy limitado, pues es una doctrina muy grande que nosotros por su palabra conocemos y que por su palabra nosotros creemos. Pero hablando entonces de quién es Dios, y entender cuando hablamos de esto, lo digo con mucho temor y temblor, porque cuando hablamos de Dios, no es que estemos estudiando a Dios como un objeto de estudio, como algo que podemos meter en una cajita y decir, bueno, voy a estudiarlo y voy a desmembrarlo y ver sus componentes, ¿no? Ese sería un error grave. Cuando hablamos de Dios con temor y temblor, pues hablamos de estudiar de Dios, ¿no? Lo que Él nos permite conocer de Él en su palabra. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Los teólogos lo dicen así, ¿no? Él procede del Padre y del Hijo, son una sola sustancia en majestad y gloria con el Padre y con el Hijo, verdadero y eterno Dios. Es el Espíritu Santo. Ahora, la función del Espíritu Santo dentro de nuestra adoración corporativa, pues es muy grande, es vital, es vital. Realmente, si el Espíritu Santo no obrara en nuestras vidas, pues ni siquiera nosotros tendríamos conocimiento de Dios, ¿no? Así tan grande es vital. Él nos ha regenerado, ha abierto nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, nos ha transformado, ha cambiado nuestro corazón para poder tener este acercamiento con Dios y tener esta relación con Dios y poder, por su obra, y esto me recuerda a la plática que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo, por su obra, volver a nacer. Si no hemos vuelto a nacer, pues no podemos relacionarnos con Dios, ¿no? No podríamos ofrecer esta adoración corporativa a Dios. En principio. Pero andando un poquito más en esto, el Espíritu Santo, la obra que nosotros vemos en la Escritura tan claramente en Juan 16, y aquí tenemos en la Escritura, cuando el Señor Jesucristo se está despidiendo de sus discípulos en este momento tan íntimo, en este momento tan especial, Él les va a decir, yo no los voy a dejar solos, voy a dejarles al Espíritu Santo, al Consolador. Y ahí lo tenemos en Juan 16. Voy a leer, si me permites, desde la parte B del versículo 4.
Dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y el versículo 13, dice el Señor Jesucristo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje? En este pasaje vemos claramente que la obra del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo. Es presentarnos a Cristo, es mostrarnos a Cristo, es revelarnos a Cristo. Y bueno, el apóstol Pedro lo explica en el versículo 2 muy claramente, en el primer capítulo, en el versículo 2 dice que Él es el que aplica la obra de Cristo a nuestros corazones, ¿no? La obra que el Señor Jesucristo hizo, Él aplica a nuestros corazones y de esta forma nosotros podemos tener comunión con Dios por la obra de Cristo, en virtud de la obra de Cristo. Entonces, es grande la obra del Espíritu Santo porque nos lleva a Cristo, quien es, y yo lo describo así, el eje de la adoración. El Señor Jesucristo es el eje de la adoración. ¿Por qué? Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes estábamos destituidos de la gloria de Dios. Antes estábamos como hijos de ira, de condenación, por lo que pasó en el huerto del Edén, ¿sí? Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, en Adán todos somos pecadores, ¿sí? Todos, el pecado de Adán pasó a toda la humanidad y no tenemos derecho a estar en esta comunión con Dios. Antes en el huerto del Edén, antes de la caída, Adán y Eva gozaban de una comunión íntima con Dios y tenían el privilegio en esta intimidad de tener una adoración sin ningún estorbo al Padre, una adoración sin pecado. Después David va a decir en el Salmo 51, mi pecado está siempre delante de ti, oh Dios, pero por la obra de Cristo, Él nos ha vindicado, Él nos ha, esto que perdimos, ahora en Cristo hemos sido reconciliados con el Padre. Y podemos venir al Padre y podemos traer nuestra vida, podemos traer nuestra adoración y sabemos que en Él, como dice el apóstol Pablo en Efesios, somos aceptos. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a Cristo para que nosotros podamos tener vida en Cristo, aplica la obra de Cristo a nuestros corazones y entonces nosotros podemos, por Cristo, tener esta comunión con Dios y ofrecerle esta adoración. Entonces, Cristo es el eje, es el centro de la adoración. Por eso decimos que nuestra adoración debe ser cristocéntrica, porque sin Cristo, pues no habría adoración. Claro, es un tema bastante extenso, es un tema como para sentarse horas y horas de hablar de eso. Pero teniendo este conocimiento de que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad de Dios y son uno mismo, y lo comprendemos y lo creemos, a veces es que nace así una pequeña
duda o un pequeño pensar que en algún momento me llegó a tocar escuchar, ¿no? Alguien comentó, es que yo no sé por qué no puedo cantarle al Espíritu Santo si al final sigue siendo Dios, si al final sigue siendo el mismo. Y alguien más dijo, pues yo siento paz con darle al Espíritu Santo porque es lo mismo, no hay nada de malo en ello. Mi duda es esto, ¿realmente es malo cantarle al Espíritu de Dios? Y si así fuera, ¿por qué no puedo cantarle? Déjame abordarlo de esta forma. No es malo cantarle al Espíritu Santo. Debemos cantarle al Espíritu Santo. No somos unitarios, somos trinitarios, ¿no? Como hablábamos hace un ratito, ¿no? El hermano Sinclair Ferguson, un gran teólogo, dice que debemos adorar a Dios trino porque Él es nuestro Dios. Y decíamos nosotros hace ratito, tocábamos Pedro, es más, lo voy a leer porque es un pasaje que nos lo describe muy claramente. Dice el versículo 2 de Primera de Pedro, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Les está escribiendo el apóstol Pedro a los expatriados, ¿no? De la dispersión, dice ahí en el versículo 1. Nosotros adoramos a nuestro Dios trino y uno. ¿Por qué? Porque el Padre, como vemos en Efesios capítulo 1, el Padre decreta, ¿sí? El Padre ha elegido, lo acabamos de leer en Pedro. El Padre es el que ha hecho este plan en su soberanía. El Hijo ejecuta el plan del Padre, viene y nos redime. Él viene a llevar a cabo su obra de redención. Y el Espíritu Santo, como acabamos también de leer aquí en Pedro, aplica esta obra de redención de Cristo en nuestros corazones, ¿no? Así lo dice claramente aquí el apóstol Pedro, ¿no? Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, ¿no? Esto es lo que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, es correcto cantar al Espíritu Santo, pero la pregunta clave aquí es, y así lo quiero plantear yo, ¿cómo lo debemos hacer? La respuesta que yo propongo es bíblicamente, lo que la Escritura nos dice, lo que la Escritura nos enseña acerca de esto. ¿Cómo lo podemos hacer de una forma que honre a Dios, de una forma que agrade a Dios, de una forma que verdaderamente le sea agradable? Bíblicamente, ¿qué nos enseña la Escritura? De hecho, lo acabamos de leer en Juan. La forma correcta en la que nosotros adoramos a nuestro Dios trino y uno, en este caso a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo de Dios, es bíblicamente. ¿Cómo? Adorando, exaltando, glorificando a Cristo. Aquí en el versículo 13 dice otra vez de ahí del capítulo 16, dice, Él os guiará a toda la verdad. Luego en el versículo 14 dice, Él me glorificará. Si vemos a la luz de la Escritura, y particularmente en el Nuevo Testamento, que es cuando la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino y se encarnó para llevar a cabo la obra de redención. En el Nuevo Testamento vemos claramente que el objeto de adoración, esto es clarísimo, es Cristo. Por todo el Nuevo Testamento vemos que Cristo es adorado. De hecho, en su ministerio terrenal, Cristo es adorado una y otra vez. Incluso los ángeles, como después el escritor a los Hebreos va a decir en el capítulo 1, Dios dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Por todo el Nuevo Testamento vemos que el objeto de adoración es Cristo. Allá en Apocalipsis capítulo 5 vemos que el que está sentado en el trono y el que recibe toda la adoración es el Hijo, es Cristo. En Filipenses capítulo 2, y este sí me gustaría leerlo, el apóstol Pablo
Va a decir ahí en Filipenses capítulo 2 qué es lo que hizo Cristo y va a decirnos qué es lo que va a pasar por lo que hizo Cristo. Mira, dice versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que hizo Cristo. Es la obra de Cristo. Ahora, versículo 9, ¿qué es lo que va a pasar por la obra de Cristo? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo es el objeto de adoración. Cristo es el centro de la adoración. No así el Espíritu Santo. Esto no quiere decir que no adoremos al Espíritu Santo. Aquí en el versículo 11 es clave para entender esto. Cristo, Dios Padre, quiere que Cristo sea confesado como como el Señor, y esto le da gloria al Padre. El Señor Jesucristo, cuando dice no los voy a dejar solos, sino va a venir el Espíritu Santo, les voy a enviar al Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Él tomará de lo mío, dice el Señor Jesucristo. Él me glorificará. La obra del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo, apuntarnos a Cristo, y cuando nosotros exaltamos, confesamos el nombre de Jesús, Dios es glorificado. Dios Padre es glorificado, el Hijo es glorificado, el Espíritu Santo es glorificado. La realidad es que en todo el Nuevo Testamento no encontramos un indicio, ni uno solo, donde el Espíritu Santo sea objeto de adoración, donde se le ore aparte al Espíritu Santo, donde se le cante aparte al Espíritu Santo. No lo vamos a encontrar. De hecho, ahí en Juan, volviendo a Juan, ahí en el capítulo 16, ustedes pueden seguirlo también conmigo ahí. Él va a decir en el versículo 24, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué quiere decir esto? El Señor Jesucristo está dejándonos claro que el mediador de este nuevo pacto es Cristo Jesús. Cristo es el centro, Cristo es la razón, Cristo es el que dio su vida, Cristo es el que es glorificado, Cristo es el que ascendió a los cielos, el que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, el que toda lengua va a confesar como el Señor. Cristo es el que es adorado allá en Apocalipsis por todos, ¿no? Ahí en el capítulo 5 dice el versículo 13, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Pero, ¿qué estoy queriendo decir? El Espíritu Santo es exaltado y es glorificado cuando exaltamos a Cristo. El Espíritu Santo es honrado cuando exaltamos a Cristo. No vamos a encontrar por toda la Escritura un solo pasaje que nos dé el indicio de que el Espíritu Santo sea el objeto de adoración. Y esto no lo deshonra, todo lo contrario. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere. Quiere que vayamos a Cristo. Hay un hermano que se llama Bill Britt que me encanta. Él toma este pasaje de Génesis donde Abraham está buscando esposa para su hijo Isaac y manda a su siervo para que vaya allá con su familia y traiga una esposa, ¿no? Y el siervo, cuando llega con Rebeca, el siervo la enamora.
pero no la enamora para sí, ¿no? Lo usa como un cuadro de la Trinidad. Otro hermano que yo respeto mucho y que ha sido nuestro maestro de Biblia, hermano Mark Webb, aquí en el Centro Educativo Indígena, también él nos ha enseñado de que Dios, la Trinidad, nos ha emboscado, ¿no? Nos ha atrapado para sí. Y volviendo a la historia, porque es una historia real que sucedió, pero que la podemos ver como un cuadro de la Trinidad emboscándonos, vemos al siervo enamorando a Rebeca, pero no para sí, sino para el hijo, ¿sí? Y Rebeca se enamora de Isaac, ¿sí? Y le dice, de todo esto que te traigo, allá hay más. Allá donde está mi amo, allá hay más, ¿no? Y entonces Rebeca va viajando con Eliezer, el siervo, y llega un punto en donde Rebeca dice, ¿dónde está? Y Eliezer le dice, ese es de quien yo te hablaba, ¿no? Y esto es como un cuadro de lo que hace el Espíritu Santo. Nos transforma, nos regenera y nos lleva a Cristo. Y así el Espíritu Santo es exaltado, es glorificado. Ahora, hay himnos y hay himnos particularmente, hay cantos que hablan de la Trinidad, ¿no? No sé si has seguramente escuchado Santo, 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 ¿no? Hablan de la Trinidad. Hay otro himno que se llama A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, ¿no? Y después dice en una estrofa, al fiel consolador, etcétera, ¿no? No es malo cantar de esta forma al Espíritu Santo, pero no como un objeto aparte de adoración. Esto es peligroso, esto es muy peligroso. Hay pues personas, hay grupos que lo digo muy humildemente, no pretendiendo nada, de verdad lo digo muy humildemente, que tal vez ante un desconocimiento de la Escritura, ellos sienten que al Espíritu Santo se le ha hecho a un lado o como que no se le toma en cuenta y por esto han llevado a cabo prácticas que no son bíblicas, extrabíblicas. Y esto es peligroso. Y hacen del Espíritu Santo como un objeto central de adoración. Esto no lo enseña la Escritura. ¿Sí? Y hacen un esfuerzo y componen cantos para el Espíritu Santo y oran al Espíritu Santo y hacen a un lado a Cristo. Y esto es grave, esto es peligrosísimo. Y yo conozco grupos que han llevado esto al extremo a tal grado que ya podemos considerarlos como herejías, a tal grado de empezaron, como lo dije, con esta preocupación de que al Espíritu Santo aparentemente, porque todo es hacia Cristo, dicen, pues se han olvidado del Espíritu Santo, han descuidado al Espíritu Santo y empezaron con estas prácticas y llegaron a tal grado de llevar a cabo y enseñar cosas tan contrarias a la Escritura como que el Espíritu Santo, así como Dios, el Padre, es nuestro Padre, dicen el Espíritu Santo es nuestra Madre. Y todo el culto es para el Espíritu Santo, nuestra Madre. Esto es una herejía. Esto es grave. Y así empezó. Así empezaron estas personas. Entonces, claro que podemos exaltar al Espíritu Santo. Claro que podemos cantar y glorificarle. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Cuando exaltamos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo es exaltado, es glorificado. Se trata de un orden, ¿no? Como lo comentamos al principio, un orden que Dios ya dio, o sea, ya estableció. No es como que yo opino que el Espíritu Santo también debería ser alabado. Es algo que Dios ya puso en su palabra y dijo, ok, el orden es así. Espíritu Exactamente. Santo, el Espíritu Santo guía, pero el Hijo es glorificado, ¿no? Estás dando en el clavo. Es un orden que Dios estableció. ¿Quiénes somos nosotros para contradecir ese orden, no? Dios ha establecido en su palabra. Los teólogos que hablan de la adoración le llaman así los principios regulativos, ¿no? Y cuando no se siguen esos principios regulativos, lo que se ofrece a Dios es fuego extraño, ¿no?
Cuando tú estableces tu propio sistema de adoración, es contradecir los principios regulativos que Dios nos ha dado en su palabra. Preguntémosle cómo le fue a Nadab y Abiud cuando ofrecieron fuego extraño. Así es su propio sistema de adoración, ¿no? Fueron consumidos por ofrecer algo que Dios no había ordenado. Ese es el peligro. Y tú lo has dicho muy bien, Dios ha establecido claramente el orden. Es un orden que Dios estableció. El Padre elige, el Hijo ejecuta, el Espíritu Santo aplica. No podemos nosotros cambiar ese orden. Sí, sí, es cuando muchas veces intentamos meter nuestras opiniones o nuestras creencias humanas y es ahí donde cometemos un gran error, ¿no? Porque a veces puede decirse que no es la intención humana, pero se está tratando de meter eso como una fuente de opinión mayor a la Biblia. Y es cuando precisamente estos riesgos crecen o aumentan en grupos o a veces iglesias particularmente que no tienen como prioridad el estudio de la Biblia. Creo que cuando hay un estudio correcto de la Biblia, podemos contrarrestar todas estas, porque entendemos que ya la opinión humana se queda sobre, o sea, se queda bajo todo lo demás. Pero cuando opino esto, que esto es mejor o que esto es más moderno o que esto nos hace sentir más bonito o X cosa, y no pongo mi opinión a la luz de la Biblia, que es la Biblia la que me va a guiar hacia lo correcto, es donde pienso que nacen muchas cosas como estas, ¿no? Le repito, yo he podido ver cómo pues pienso que no está malo adorar al Espíritu Santo, pero ¿qué dice la Biblia sobre eso? O sea, sí, pero ¿cómo lo vamos a hacer, no? Y cuando no hay esa luz de la Biblia guiándonos hacia lo correcto, es cuando nacen muchas corrientes diferentes y nos vamos hacia la cual sentimos que es la correcta, pero no la comparamos a la luz de la Biblia. Por supuesto, el problema es ese, ¿no? Cuando no entendemos que la escritura es nuestra regla de lo que creemos, de fe y de lo que practicamos, nuestra conducta, ¿no? Es la escritura y solo la escritura. Ahí lo que pensamos, lo que creemos, lo que opinamos, lo que yo siento, lo que a mí me gustaría, eso no vale nada, ¿no? Es lo que dice la escritura. Yo puedo pensar y tener, y ese es el problema, muchos tienen a veces ideas preconcebidas, pero que han formado a lo largo de muchas cosas, ideas, prejuicios, pero no a la luz de la escritura, no a la luz de la palabra. Y Dios se ha revelado a nosotros en su palabra y en su palabra nos ha dado estas instrucciones, estos lineamientos de cómo acercarnos a Él. Y nos ha dicho por su palabra que la única forma de acercarnos es a través de Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, yo puedo tener muchas ideas, pero es lo que dice la palabra. Sí, ya la misma palabra nos dice, no solamente hay un mediador, un camino, y Jesús mismo lo dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí, ¿no? Y sí es mucho de ponerse a pensar realmente o analizar, hacer un autoanálisis de cómo es que estoy adorando a Dios. Lo adoro según lo que yo pienso, según lo que yo opino o según lo que la palabra ha dicho. Qué es lo que está guiando mi adoración en la comunidad, pero también puede ser en lo particular, a veces en nuestro momento de intimidad, de adoración, puede ser una dirección incorrecta, una forma errónea, porque desconocemos de cómo se debe hacer. Y la Biblia, como usted lo acaba de decir, es quien nos rige frente a qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Y gracias a Dios también hay muchas otras fuentes bíblicas en las que podemos aclarar muchas dudas como estas, muchas dudas incluso que nos pueden ayudar en nuestro momento a solas para cómo hacerlo de una manera correcta. Pero ya todo está
ahí, o sea, incluso en el momento a solas le comento, la Biblia nos dice, ¿no? O sea, a puerta cerrada, ahí vas a orar y lo vas a hacer así. Jesús nos dijo cómo orar para también no hacerlo de una manera incorrecta. Y la manera, por ejemplo, en el Padre Nuestro inicia así, ¿no? Padre Nuestro se dirige totalmente al Padre y a veces podemos preguntarnos incluso el por qué entonces nacen todas estas cosas que pueden ser erróneas, que llegan a ser, hasta como usted lo dice, he escuchado esto de nuestra Madre, el Espíritu Santo, y cuando lo escuché me quedé así de, ¿esto es en serio? Porque sí, a veces la comunidad o el grupo de personas se dejan guiar por lo que alguien al frente de ellos dice, pero no hacen lo que la Biblia nos comenta que hacía un grupo de personas, ¿no? Agarrar e ir a la casa a leer, a ver si es cierto que lo que nos acaban de decir es verdad. Entonces nada más llego, me siento el domingo, escucho lo que alguien me dice, pero yo no compruebo durante la semana si eso es cierto. Y es ahí donde nos volvemos hasta cierto punto manipulables. Y es la ignorancia la que muchas veces nos hace ir a estas cosas, el desconocer, el cubrir nuestros ojos con yo pienso, yo opino o me dijeron que así era. Pero por ejemplo, si ya pude abrir los ojos, gracias a Dios, y el Espíritu Santo ya me está convenciendo de pecado porque estoy haciendo las cosas mal, ¿cómo, específicamente en el grupo de alabanza, cómo puedo empezar a hacer cambios respecto a esto, respecto a nuestra percepción del Espíritu Santo? Pongamos un poquito más de contexto. Si yo fuera líder del grupo de alabanza y he notado que el grupo de alabanza, como grupo de alabanza tenemos una percepción errónea del Espíritu Santo, ¿cómo puedo dirigir al grupo o comunicar que debemos empezar a hacer cambios? Pues en primer lugar, va a sonar un poco irónico, dependiendo del Espíritu Santo. Él es el que hace la obra. Nosotros no podemos hacer nada en los corazones. Podemos, como tú dijiste hace ratito, y esto es terrible y esto está mal, manipular la mente de las personas cuando no leen en la palabra. Bien decías, tenemos que ser como los hermanos de Berea. Ellos decían, pues tú serás muy el apóstol Pablo, pero vamos a ver si lo que tú nos dices está en la palabra, ¿no? Y ese debe ser y lo digo obviamente con respeto al apóstol Pablo, pero ese debe ser el sentir de todo hijo de Dios, ¿no? Ir a la palabra. Y en la palabra aprendemos que debemos depender del Espíritu Santo para su obra. Nosotros no podemos hacer la obra. Y al encontrarnos con una situación tan difícil como esta, ¿qué hago? Bueno, pues primero, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:26, no sabemos muchas veces ni siquiera cómo orar, ¿no? Pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra forma también incluso de pedir. No sabemos qué pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice el apóstol Pablo. Entonces, depender del Espíritu Santo e ir a la palabra, ¿no? Siendo honestos, siendo humildes, que no lo sabemos todo, quitando esos prejuicios, esas ideas preconcebidas y llevando un estudio serio de las Escrituras. Orando, por supuesto, dependiendo del Espíritu Santo de nuestro Dios, para no deshonrarle, para no ofrecer fuego extraño. Yo recomiendo estudios bíblicos. Creo que la mejor forma de aprender de Dios es en su palabra, la mejor forma donde nosotros podemos conocerle, porque Él se reveló en su palabra a nosotros para conocerle. Entonces, pues yo he llevado estudios bíblicos con el grupo de alabanza que tenemos. Hemos estudiado algunos libros. Y con los jóvenes, yo recomiendo, hay un libro muy sencillo, pero muy bueno, sencillo y profundo a la vez, que se llama Fundamentos de la Fe, del hermano John MacArthur. Yo lo recomiendo mucho, se puede llevar como un estudio bíblico. Hay otro libro también, este sí es muy, muy profundo, se llama A Dios sea la gloria, del hermano Daniel Isaac Block. Es un librazo
y que toca este tema del Espíritu Santo. Y también recomiendo, hay un libro más sencillo, más práctico, Nuestra adoración importa, del hermano Bob Coughlin, pero recomendaría los dos primeros para un estudio serio de las Escrituras y especialmente el tema de la adoración corporativa, ¿no? El del hermano Daniel Isaac Block, A Dios sea la gloria. Llevar un estudio bíblico con los del grupo de alabanza, reconocer que no lo sabemos todo y decir, hermanos, vamos a aprender de la palabra, vamos a organizarnos, vamos a tener tal vez antes del ensayo o un día aparte, una media hora a la semana, ¿no? Vamos a estudiar la Escritura, vamos a conocer de Dios. Y creo que esto va a ayudar a quitar todas aquellas ideas que hemos mencionado, equivocadas, erradas, que pueden conducir peligrosamente a caminos de los cuales ya hablamos. Sí, definitivamente no hay un mejor regulador que la Biblia, como lo acabamos de decir, ¿no? Y como usted lo leyó en un pasaje, es el Espíritu Santo el que nos convence del pecado. Y entonces, si yo veo un error, ¿qué puedo hacer? La palabra. Tal vez no estudiamos la palabra, tal vez no hemos tenido un momento a veces ni siquiera de orar, pero sí podemos tomarlo y al final es el Espíritu Santo el que nos va a decir, estás mal. La palabra es la que nos va a decir, estamos haciendo las cosas de una manera equivocada. Y si tal vez sin necesidad de que lleguemos a un mal acuerdo con las personas, sino al contrario, que juntos como grupo podamos ver estábamos equivocados y gracias a la palabra ahora vamos cambiando juntos, ¿no? Nada más para terminar, aclarar, no es un ataque para nada, es simplemente una aclaración de dudas que tenemos. Creemos totalmente en el Espíritu Santo, creemos en el poder que el Espíritu Santo tiene y simplemente como para honrarle de una manera correcta, vemos el orden bíblico y lo exponemos. No es nada hacia ninguna denominación, hacia ningún grupo específico, es simplemente algo que hemos visto en la iglesia y que deseamos que se pueda poner a la luz de la palabra para que pueda, al contrario, obrar de una mejor manera el Espíritu Santo en nuestras vidas. A veces nos perdemos de mucho por ideas humanas y cuando nos ponemos a la luz de la palabra podemos ver el Espíritu de Dios obrando de una manera mucho más grande, mucho más visible, porque el Espíritu Santo obra y lo hemos visto en la palabra de Dios, nos deja ver mucho de eso, cómo llegó en el Pentecostés, no podemos negar su poder, pero sí podemos honrarlo de una manera bíblica y esa es nuestra intención con esto, solamente para aclarar ese punto. No, o sea, no es ataque hacia nadie. Claro, no, definitivamente todos necesitamos aprender, todos estamos en la misma situación, no importa la denominación o la iglesia a la que asistamos, todos necesitamos aprender de la palabra y efectivamente, como has dicho, debemos de honrar al Espíritu Santo, Él es aquel que nos condujo a Cristo, nos conduce a Cristo, el que obró en nosotros la regeneración, el que nos ha santificado, nos ha apartado para Dios. Y claro que creemos en su poder y lo vemos cómo ha transformado nuestras vidas, nos ha hecho nuevas criaturas, estábamos muertos y nos ha dado vida. Claro que creemos en el poder del Espíritu Santo y queremos honrarle bíblicamente, ¿no? Y teniendo cuidado de no atribuirle al Espíritu Santo cosas que la Escritura no enseña o no dice, ¿no? Pero todos estamos en esa situación de aprender. Sí, es lo que comentábamos al principio, ¿no? Estar aprendiendo constantemente, todo el tiempo, y más cuando se trata de la palabra de Dios. Bueno, hermano, creo que podemos concluir con esto. Creo que se han aclarado puntos muy importantes y gracias por apoyarnos y ayudarnos, gracias a Dios principalmente, por permitirnos tener esta oportunidad de aclarar estos puntos que probablemente, o mejor dicho, muy seguramente pueden ser de mucha bendición para las personas que nos están escuchando. No, pues un privilegio, de verdad. Gracias por la invitación y yo de verdad espero muy humildemente que Dios quiera usar esto de alguna forma para edificación de la iglesia, de su cuerpo y que en todo Él sea glorificado. Claro que sí. ¿Desea agregar algo más? Pues animarles a todos a seguir creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y seguir conociéndole
Él nos ha dado por su gracia, esta salvación tan grande, y pues ahora vivamos para su gloria, ¿no? Todo lo que hacemos, como lo dijo el apóstol Pablo, sea de palabra o de hecho, hacerlo para el Señor, como para Él, para que Él sea glorificado. Entonces, pues animarnos a todos a seguir haciendo esto. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por aceptar la llamada y por este tiempo. Muchas gracias. Mi nombre es Hazel Martínez, estuvo con nosotros el hermano Marco Barroso. Agradecemos mucho esta oportunidad que tuvimos de aclarar algunas preguntas acerca del Espíritu Santo. Esperemos que hayas disfrutado de este podcast, al igual que de nuestros otros episodios. Si no los has visto, recuerda que están completos en YouTube, en Facebook, también nos encuentras en Spotify y síguenos en todas nuestras redes sociales. Eso es todo. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio.